semana uno de introducción. Ok, primero, la primera pregunta era, ¿por qué estás haciendo este estudio? Pues le voy a preguntar a cada uno esa pregunta. ¿Por qué estoy haciendo este estudio? Razones por qué no hacerlo. Presión social, ¿verdad? Solo porque yo te vine y te dije, hermanito, hermanita, por favor, estarían dispuestos de hacer mi curso o lo que sea. No lo hagan por eso. Yo no me voy a sentir malo, no me voy a perder dormir si ustedes deciden no hacerlo. Si es porque quieren que Josué esté feliz o porque los otros hermanos en la iglesia lo están haciendo, eso no es una buena razón para hacerlo. Sentirse superior a otros. Esta información que vamos a recibir es importante que nos hace más humilde, nos hace más sencillo a la voluntad de Dios y a cómo podemos servir a otras personas. No lo tratemos como una forma de tener más intelectual, ser más intelectual que nuestro prójimo. Siguiente, pensando, no es una buena razón hacer esto, pensando que Dios me amará más. Vamos a ver pronto que la salvación es por gracia. Eh, Uno lo hace porque uno se quiere acercar más a la voluntad de Dios. También no es bueno hacerlo porque necesito mi milagro hoy. Yo sé que todos estamos en necesidad, todos estamos esperando de Dios de algo, pero no pensemos que podemos apoyar a Dios a apurar el proceso, porque el proceso de Dios viene en su propio tiempo. Y también últimamente solo para apoyar la iglesia de nuevo. Yo quiero que ustedes lo hagan por su propio deseo. Y aquí vamos a las razones por qué sí debes hacerlo. Hágalo porque yo lo quiero hacer porque yo deseo en mi corazón de acercarme más al Señor, de encontrar mi llamado, de ser mejor siervo a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, de tener victoria sobre mis hábitos y lo quiero hacer porque quiero respaldar mi fe con fundación sólida. Recuerda, esto es 100% extracurricular. Mucho en la vida lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Yo quiero que ustedes lo hagan porque quieren hacerlo, porque eso es para mí. No lo estoy haciendo por otro, lo estoy haciendo porque yo quiero acercarme más con el Señor. Pues siguiendo con ese punto, ¿qué define el cristiano? ¿Cómo definimos qué son las cosas esenciales de ser cristiano? Les voy a decir que si ustedes no toman parte de estas 8 cosas, básicamente no eres cristiano. Y vamos a pasar cada uno por uno. Vemos varios símbolos y les voy a explicar lo que cada uno significa. La primera es esta. ¿Qué define el cristiano? A, la deidad de Cristo. Jesús es Dios en naturaleza. El Hijo se somete al Padre. Pues, primero que todo, que Jesús claramente es Dios. La Biblia dice en Filipenses 2, 6 a 7 que Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, mira esa clave, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es muy fácil para nosotros a veces perder esa perspectiva, que Jesús es Dios, Él no es como Dios, Él no es el Hijo de Dios solamente, Él no es solamente un buen maestro o un buen pastor, Él es Dios en la carne. Es tan importante para nosotros porque um, vemos aquí otro verso que confirma eso, Colosenses 1, 15 al 16. O sea, esta parte está titulada La supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. La primera vez que yo leí esto me reventó la mente porque no pensé de Cristo de esa forma. Hasta cuando empecé caminando con Dios, a veces me hizo difícil de saber estas distinciones. Cuando oro, yo digo gracias Jesús, o digo gracias Señor, o gracias Padre. Uno usa las palabras casi como intercambiable, ¿verdad? Uno a veces lo dice, pero no sabe realmente cómo debo orar o a quién refiero cuando oro. Todos están bien, pero es importante saber que Cristo, en este caso, dice bien claramente que por medio de Él, y vamos a hacer esto, que cada vez que dice Él en ese sentido, lo referimos a Cristo, vamos a decir Cristo al vez, pues
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de y para. Perfecto. Es tan importante que entendemos esto, ¿verdad? Que, ah, que Jesús vino, se humilló de una forma que nosotros no merecíamos tenerlo de esa forma físico como un siervo. Pues vemos la segunda cosa que es necesario para ser un cristiano y para entender como cristiano. ¿Qué define un cristiano? La segunda parte que define un cristiano es la salvación por gracia. Dice Efesios 2 8 al 9, que porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Entiendes? Bien claro aquí que están diciendo que, que la fe es 100% por gracia. Y vamos a entender eso un poquito más. ¿Qué son unas observaciones de esto? Las obras son el fruto de la salvación, no el otro lado. Entendemos esto, que la salvación es un regalo, no es algo que merecemos, no es que yo voy a hacer tales cosas para que Dios me ama y voy a recibir entrada al cielo. Quiero que cada uno aquí, si ustedes, y espero que hermanos aquí, ¿quién aquí ha confiado en Jesucristo y lo ha declarado como su Señor y Salvador? Me hace feliz saber eso. Amén. Yo les quiero afirmar algo ahorita. Ya tienen el boleto, ya tienen el boleto. No necesitan hacer nada más para llegar. Como estoy diciendo, esto es extracurricular. Ustedes ya tienen el Fast Pass de Disney, o como sea, ya tienen el pasaje, ya tienen la forma de ir y ya tienen entrada al cielo. Eh, Muchas personas de verdad menosprecian eso. Por eso también queríamos hacer este curso gratis, porque al conocer a Dios, al conocer la palabra de Dios, es gratis. Pero solo, y si ustedes leyeron la carta que escribí sobre este curso, yo espero que ustedes no menosprecian que solo porque algo es gratis, que es de menos valor. Las mejores cosas en la vida son gratis. El amor de un familiar, los recuerdos más lindos que tenemos, esos no cuestan nada. Pues a veces nosotros mal entendemos eso y pensamos que las cosas no le dan valor a algo, pero la salvación es totalmente gratis. Y eso nos hace, muchas veces la gente tiene ese mal entendimiento. Desafortunadamente, muchas enseñanzas de, bueno, otras iglesias, pero especialmente la iglesia católica, tiene una forma bien fuerte de penitencia, ¿verdad? De la idea que por cada pecado que tú haces tienes que rezar, tienes que hacer una oración en particular por eso. Pero la Biblia es bien clara, el verso que vimos antes, aquí mismo dice, la misma Biblia que ellos tienen, la Biblia que tenemos nosotros, que dice que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entienden que no podemos pensar que hay forma de merecer esto. Esto no tiene forma de merecerlo. Um, y segundo, la segunda observación es que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios o acceder al cielo aparte de su gracia. No creo que lo compartí aquí, pero hay un verso que esencialmente dice que a Dios nuestra justicia, lo mejor de lo mejor que nosotros podemos dar es como algo sencillo, es casi como un artista, no sé, Leonardo da Vinci, hace una pintura y Dios lo ve y es como un dibujo de crayón, de niño, lo voy a poner en la refri. Dios es tan grande, Dios es tan bueno, que lo mejor de nosotros todavía no llega, no alcanza a lo mejor que Él puede hacer. Pues entendemos que eso, que aunque intentemos, nunca vamos a llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. La gracia, pero también entendemos que la gracia no es una excusa para seguir pecando. Hemos sido liberados. Me gusta explicarlo de esta forma, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, mis padres, ellos me cuidaron desde que nací. Ellos me pagaron todo, ellos nunca me pidieron nada. Ahora que yo me hice adulto, yo pude trabajar y tenga estos que estamos jovencitos, realmente esto.
que sepa que todo lo que reciben, la comida no es gratis, las cosas que uno recibe, como hablamos el otro día, le cuesta a alguien. En este caso, yo tengo una deuda infinito a mis padres. A mí no me importa si me cuidaron por 18 años, yo no voy a repagarlo con 18 años de darles cosas y a los 36 años, bueno, buena suerte, que le vaya bien. No, yo tengo un deuda por el resto de mi vida a mis padres, ¿verdad? Porque como tú dices, es lo moral, es lo que es correcto. Pues en la misma forma nosotros ya recibimos la salvación. Pero cuando uno te da un regalo, ¿cómo uno le enseña a esa persona que realmente aprecias ese regalo? Por ocuparlo, por usarlo, por enseñarles que lo estás usando. Disculpo, porque hay mucha gente que tienen camisas y cosas así que lo regalan y que nunca lo ponen, o regalos que nunca lo usan, pero este regalo que tenemos de la salvación no es una camisa, no es una cosa pequeña, esto es nuestra entrada hasta entrar a la presencia de Dios. Nunca lo menospreciemos solo porque es gratis. Y eso lo esfuerza este versículo, Romanos 5 7 al 8. Dice así su palabra: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entienden eso, ¿verdad? Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gusta el ejemplo que usa aquí antes Pablo. Él dice que por una buena persona, me gusta el lenguaje, dice, aunque tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. En inglés me encanta tú, porque, también porque dice, someone might possibly dare. El lenguaje es como, es bien quizás, es un chance bien pequeño que una persona sacrifica la vida de otro. Pero dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando estuvimos todavía en nuestro peor de peores, Cristo murió por nosotros. Pues realmente la salvación no es por obra, porque lo recibimos cuando menos lo merecíamos. El tercer punto, el que define ser un cristiano, la salvación solo por Jesucristo. Jesús es bien claro en esto. Él mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por favor, repiten esa última parte. Nadie viene al Padre sino por mí. Padres, sino por mí. Es tan importante porque es exclusivo. A veces a la gente no le gusta usar ese lenguaje, pero no hay otra forma, ¿verdad? Es como, yo sé tantos muchachos en las escuelas cuando yo crecía que todos lo trataron de hacer de otra forma. Estaban copiando de otra persona, estaban tratando de hablar con el maestro que le den más tiempo, tantear aquí, por acá, tratando de encontrar una forma de no hacer las cosas rectas. Querían siempre encontrar una forma rápido para hacer las cosas. Exacto, exacto, que nunca se quedaron en el camino recto, siempre querían buscar una forma de llegar en la forma que la otra gente no lo hace. Y no digo que es malo ser creativo, de pensar de otras formas, pero el problema era que tantas veces esas personas, todo ese tiempo que gastaron en tratando de hacer las cosas de otras formas, les hubiera ido mejor si solo seguían en el camino recto, ¿verdad? Personas que tienen la inteligencia para hacer todo eso. Los muchachos me ofrecieron comprar la tarea, y para ese dinero se pusieron a vender varias cosas en la escuela. Yo les digo, ¿por qué no solo con esa inteligencia que tenías para hacer eso? ¿Por qué no lo usaste para hacer el asigno, hacer lo que te pidieron? No sé, hay tantas personas que pasa eso, estamos buscando siempre shortcuts. Toda la vida estamos buscando una forma corta de hacer las cosas. Pero bueno, como dice aquí, no shortcuts, no shortcuts. No tomen atajos. No sé si esa es la palabra en español correcta. Okay. El proceso toma prueba y error. Los discípulos aprendieron en el camino con Jesús. Y esto también es bien importante. No piensan que tienen que saber todo el camino, antes que empiecen a seguir a Jesús. Este es un maestro que uno aprende en camino, en aprendiendo. Hay un dicho que Dios no llama al calificado, Él califica al llamado. Es decir, que la cuestión no es tu habilidad, pero tu disposición. Es decir, yo quiero aprender. Um, no sé si los que trabajan aquí, ustedes saben que lo más que uno puede ser calificado por un trabajo, al entrar al trabajo, uno te da cuenta que tienes que aprender todo de nuevo. Y
realmente no es el hecho de estar preparado, aunque está bueno eso, pero el hecho es que uno está dispuesto de aprender en el camino. Es decir, yo voy a tratar como yo no sé nada y aprender y ser abierto a aprender. Dice Mateo 11:28, Jesús dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Qué significa esa palabra yugo? Yo creo que muchos saben, pero quizás otros no sabían o hemos visto este término. El yugo esencialmente es algo que el animal, los que trabajan con animales usaron para mantener dos en fila, ¿verdad? Si están trabajando la tierra, es difícil tener varios animales que estén moviendo en diferentes direcciones. Pues necesitaban una herramienta que se metía para que los dos caminaban cabeza a cabeza para caminar juntos. Si uno va para la izquierda, el otro va para la izquierda. Va para la derecha, para la derecha. El yugo, hablando espiritualmente, es el Espíritu Santo. Nos mantiene conectado con el corazón y los deseos de Jesús. Am, Tenemos que ser bien conscientes al Espíritu Santo siempre. Cuando tú dices, eh, yo siento como me toca orar por alguien o que algo o que no estás bien. No sé si a usted le ha pasado eso, que a veces hablas con una persona y sientas algo en su espíritu, no sé, algo, están pasando por algo ahorita. Y uno lo discerna, pero no físicamente, lo discerna su espíritu. Y lo que pasa ahí es que estamos siendo sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está diciendo, yo veo esto, yo siento un peso por esta persona. Cuando ustedes han sentido un deseo de ayudar a alguien, eso es el Espíritu Santo moviendo en esa dirección y usted en obediencia siguiendo esa dirección. Pero también es importante porque esto es la evidencia del crecimiento. Caminando con Jesús nos vemos más como Él. Um, es interesante, yo he tenido compañeros de trabajo que me dijeron, les tomaron años para ver que yo era cristiano y ellos dijeron, no, yo me di cuenta por solo verte, no sé, algo de tu forma de ser, me di cuenta, este muchacho seguramente es un cristiano. Qué bonito, ¿verdad? Que uno por su forma de ser, uno sea testimonio de las personas. Lo más que nos acercamos a Jesucristo, la gente va a ver Cristo en nosotros. Seamos honestos que Jesús lo mataron, ¿verdad? No era porque era tan lindo a todo mundo. No estoy diciendo que vamos a ser amigos con todo el mundo. Hay gente que van a odiarnos, no por nosotros, pero por la luz que ven adentro de nosotros, porque la amargura es tan grande, el odio que tienen contra Dios es tan grande que cuando ven a alguien que ama al Señor, que está haciendo las cosas correctas, a ellos su espíritu le causa una reacción bien extrema. Pero entendemos que también eso es evidencia del crecimiento, ¿verdad? Que estamos mirándonos más como Jesús, estamos caminando en pies con el Espíritu, como dice la Biblia. Y Jesucristo, como un buen maestro, no nos pide hacer algo que Él mismo no hizo. Recuerda que dice, Jesús es describido en la Biblia como el autor y perfeccionador de la fe. El autor es el que escribió el libro y el perfeccionador es el bestseller, es el que lo hizo mejor que todos. Um, Él es el primero que lo hizo y él es el que lo hizo mejor. No hay otro molde para copiar, no hay otro ejemplo que tenemos para seguir. Él es el mejor ejemplo que tenemos. Es tan importante que no tratemos de pensar, bueno, Dios no entienda lo que yo estoy pasando por. Porque Jesús sí entiende, ¿verdad? Él pudo decidir venir en una mansión como rey y ser recibido de tal forma, pero no, él vino a un pesebre. Y a veces la gente no piensa en eso, pero Jesús tenía tu edad. Jesús tenía tu edad, bueno, hasta los 33, pero yo estoy llegando al 31, pero es importante entender, ¿verdad? Que Jesús pasó por 33 cumpleaños. Jesús estaba en bodas en la Biblia, ¿verdad? Jesús pasó por funerarios, Jesús pasó por todo de la vida, ¿verdad? Él tenía padres, él vivió la experiencia de cada persona. Pues es importante porque Jesús nunca nos pide hacer algo que él mismo no hizo primero. Un buen maestro siempre primero practica lo que predica. Pues entendemos que si seguimos a Jesús como Él dice realmente, cuando Él dice que mi yugo es fácil
y la carga que doy es liviana, tenemos que creer lo que Él es cierto en lo que Él dice. Vamos a seguir unas cuantas y después le voy a dar un tiempo de preguntas o de comentarios. El D, la cuarta cosa que define a un cristiano es la resurrección de Cristo. La pregunta más importante, esta es la más importante en toda la humanidad. Eh, hay varios estudios que han encontrado que hasta si borrarás todas las Biblias y manuscritos en el mundo con testimonios de gente que no eran cristianos, todos los históricos están de acuerdo que realmente vivió un hombre llamado Jesús, quien sus discípulos vieron algo tan increíble, tan sobrenatural, que estaban dispuestos a morir por él, aun cuando sus enemigos le pensaron muerto. ¿Qué beneficio tendrían en mentir? A veces tenemos que entender esto, ¿verdad? Que hasta el mundo vio lo que pasó con los cristianos, este gran explosión de personas que estaban siguiendo a este hombre, que ellos pensaron que solo era hombre. Pero ellos estaban dispuestos no solamente a vivir por él, pero morir por él. Como dijo Jesús antes, para un hombre bueno, quizás, posiblemente unos darían su vida. Pero lo que nos dice eso, que si no era pocos, todos los discípulos murieron por él. Él era más que un buen hombre. Él era Dios en la carne y lo vemos por medio de la resurrección. Esto es para explicarlo, esto es un escritor de bueno, 115 AD, pues mucho tiempo atrás. No sería AD en español, ¿verdad? Sería después de Cristo, ¿qué sería? ¿DC? ¿O después de Cristo? Ah, después de Cristo, pues DC, perfecto. Pues sí, este es un escritor que menos que 200 años después de la venida de Cristo, él escribe esto. No es cristiano. Él dice, los cristianos, como saben, adoran a un hombre hasta el día de hoy. El personaje distinguido que introdujo sus ritos novedosos y fue crucificado por ese motivo. Verá, estas criaturas descariadas comienzan con la convicción general de que son inmortales para siempre, lo que explica el desprecio por la muerte y la entrega voluntario que son tan comunes entre ellos. Y luego fue grabado en ellos por su legislador original que son todos hermanos, desde el momento en que se convierten, y niegan los dioses de Grecia, y adoran al sabio crucificado, y viven de acuerdo con sus leyes. Todo esto lo toman con mucha fe, con el resultado de que desprecian todos los bienes mundanos para igual, considerándolos meramente como propiedad común. Qué interesante, ¿verdad? Que esta es una persona que no es un cristiano comentando de ellos más que 1800 años atrás. Es decir, que los cristianos han tenido esta what would you say, reputation, sería la palabra. Reputación, perfecto. Oh, entonces si era, solo estaba chequeando si era Lucy mandando un mensaje. Pero sí, esencialmente los cristianos ya de esta temporada, ya todo lo que se describe ahí es interesante, ¿verdad? Porque él está haciendo burla a ellos, pero él está afirmando lo que los cristianos creen. Y qué cosa, ¿verdad? Como dice la Biblia, que hasta nuestros enemigos no pueden decir nada malo contra nosotros. Sí, claro, claro. Ah, perfecto. Ah, sí, 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 para aceptarlo. Sí, sí. Perfecto, gracias, hermano. No, no, ella va a estar. No, ella es de los avanzados. No como ustedes. Creí que hablé, que dijiste eso. Sí, no, sí, yo creo que se lo enviamos, pero ella eligió estar con ustedes. Sí, sí, sí. Pero bueno, voy a seguir un poquito para mantener el tiempo. Pero bueno, antes preguntas, comentarios, algo aquí o un término que usamos aquí que quizás no entendieron o alguna palabra que usamos que te dice que... Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Y sí, para que sepa, tiene la habilidad de tomar notas, pero como digo, todo va a estar grabado, pues la atención está bien con eso y después hay todo para referir. Ok, y la quinta cosa, ¿qué define al cristiano? El evangelio. El evangelio es bien claro, bien sencillo, ¿verdad? Que Cristo, dice la Biblia, murió por nuestros pecados
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos cuatro cosas ahí, ¿verdad? Vemos su muerte, ¿verdad? Que Él fue sacrificado por nuestros pecados también, que Él resucitó y que todo esto era acuerdo a las profecías de la Biblia. Eso es la descripción de qué es el Evangelio, pero cómo uno debe reaccionar recibiendo ese Evangelio. Bueno, vemos lo que Pablo dice. Él dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también los gentiles. Tengo mala noticia para los que no son buenos para socializar. El llamado de compartir el evangelio es para todo cristiano. Es para todo cristiano. ¿Quién aquí a veces tiene ansiedad con ah, to meet, reconocer nuevas personas? Yo soy el primero a decirles que no sé por qué Dios me puso en esta posición de enseñar, que yo soy el más, me da más ansiedad de los aspectos sociales, pero yo me hago el esfuerzo porque yo sé que eso es lo que uno debe hacer, ¿verdad? El llamado de compartir el evangelio es para todo cristiano. Es una obligación moral a ser abiertos con nuestra fe. ¿Cuál doctor, teniendo la cura al cáncer, lo esconderá del enfermo? Estamos en un mundo muriendo y tenemos la única salvavidas que tienen. Tenemos que ser abiertos con eso. No, no dejemos que nuestras propias vergüenzas permiten que alguien no reciba el evangelio. Cuando yo era más joven, Dios me dijo, habla a tal persona, y yo por ser muy avergonzado en un tiempo no les hablé. Y yo pensé, bueno, le voy a hablar mañana, y nunca los vi de nuevo. Yo dije, wow, Señor, perdí la oportunidad, porque yo, por mi vergüenza, esa persona perdió una palabra de Dios. Y eso pudo ser la palabra que los llevó de una vida perdida a conocerlo a Él. Yo sé que Dios va a seguir manejando con las personas, ¿verdad? Pero el juicio en ese sentido está en mi responsabilidad, ¿verdad? Porque yo no hice lo que Dios me dijo hacer por mi propia vergüenza. No permitimos que nuestras personalidades o particularidades nos permiten perder de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Es una obligación, como digo. Pero bueno, entendemos esto, que Dios nos creó todos diferentes. La forma en que evangelizamos es único a cada uno. Aquí hay unas formas, por ejemplo, que incluyen esto. Dar volantes en la calle o hablar con personas así, extranjeros. Invitar a un amigo a un café, a preguntarles, no sé si tienes un momento, yo siento como Dios quiere que te comparto algo, ¿verdad? Es importante ser sociales con las personas y tomar una oportunidad. A veces uno dice, bueno, yo no tengo tiempo para amigos o yo no tengo amigos. Recuerda que Jesús era por medio de la amistad, sentándose y hablando y comiendo con las personas. Es como Él presentó el Evangelio a muchas personas, a pecadores. Nunca pensemos que somos muy grandes para eso. Yo entiendo que a veces nosotros escapamos de vidas, de otras vidas, pero por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de compartir el evangelio con un muchacho en un bar. Yo no estaba bebiendo, pero yo estaba ahí. Yo entiendo que eso no es para todos. Yo entiendo que mucha gente tiene que tener cuidado con eso y depende mucho y su corazón tiene que estar en un lugar correcto para eso, ¿verdad? Y como digo, cada uno es diferente, la forma en que Dios nos usa, ¿verdad? Otra forma que es buenísimo, que lo hemos hecho en el pasado, campeones del rey, ¿verdad? Usando los deportes, usando yo me recuerdo, era parte de un ministerio de baloncesto con los muchachos. Orábamos siempre antes de jugar. Cuando fuimos a los parques, orábamos ahí y hasta los que estamos jugando contra, no eran cristianos, unos muchachos ahí del barrio. Decimos, hey, ¿quieres orar con nosotros antes que empecemos? Queremos dedicar esta noche y que nadie se daña, que todo va bien, ¿entiendes? Y cada uno sirve de la perspectiva de lo que uno tiene, ¿verdad? La hospitalidad, sorry. Um, ¿Verdad? Hacer galletas a su vecino, darles regalos. Una vez fui evangelizando y dimos botellas de agua a un parque porque la gente estaba bien calientes. Entiende que uno puede usar todo tipo de formas de alcanzar las personas. Seamos creativos con eso y entendemos que
mm, las cosas que son difíciles para nosotros no son una razón para no hacerlo. Siempre hay una forma creativa de alcanzar personas en la forma que más podemos nosotros, ¿verdad? No tienes que hacerlo solo de una forma. No digo que les voy a pasar un micrófono y tienen que estar predicando, arrepiéntanse ahí en la calle. Tranquilo, a cada persona tiene su propio. Eso lo dejo a Jonathan y yo, y a Julio. No, estoy jugando, estamos bien. Pero entienda que no piensen que, bueno, yo no sé servir de esa forma. No piensen que tienen que hacerlo de la misma forma. Recuerda que Jesús es el mejor molde que tenemos y él alcanzó personas por tantas formas, ¿verdad? Siguiendo, el sexto punto, ¿qué define el cristiano? El monoteísmo. Nosotros vemos, imagino mucha gente han visto estos coexist cosas en la parte de atrás de los carros de las personas, la gente lo pone para decoración. Yo creo que esto es cosas que están creciendo y se están introduciendo mucho más a la sociedad. Eh, Me da risa que en esta imagen la cruz es la última. La cruz es la que está al fin, la bandera de los musulmanes es primero, de la paz, del movimiento hippie, el movimiento LGBT, el judaísmo, el satanismo y también esta sería como, ¿cómo se llamaría? Como lo de, sí, sí, como el yin yang, exacto, exacto. Pero en esto es tan importante, ¿verdad? Porque mucha gente usa este término, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Dios. Exacto, este es algo que hoy es de muchas personas. Y en realidad es cierto, todos los caminos conducen a Dios, pero Dios a veces en cómo nos encontramos con Él, no va a ser de la mejor forma, ¿verdad? Al fin del día todos vamos a morir, todos vamos a encontrarnos con Dios cara a cara, de los más grandes hasta los menores, de los presidentes hasta los que sirven en el lugar más bajo. Cada uno de nosotros vamos a encontrarnos cara a cara al Señor, ¿verdad? Pero el hecho de que hacemos eso no es suficiente, ¿verdad? Porque Dios ha hecho sus deseos para la humanidad clara y evidente. No podemos crear a Dios en nuestra imagen ni semejanza, ¿verdad? Dios nos creó a nosotros en su imagen y su semejanza, ¿verdad? Dios nos creó a nosotros con una voluntad, con un deseo. ¿Y cómo es que nosotros ahora vamos a decirle a Dios, no, pero Dios, tú no eres así? Dios, yo creo que tú no castigas a las personas. Yo creo que tú permites que yo puedo pecar y hacer todas estas cosas y tú estás bien con eso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cuando el Dios que tú ves se mira más como usted, no estás viendo a Dios, estás viendo al espejo. Es importante que nosotros estemos seguros que no permitimos que esto penetra en nuestras vidas. Sepamos siempre que Dios es el único y que nosotros no podemos crear la imagen de Dios. Él mismo define su voluntad de nosotros. Y segundo de último en esta categoría que define el cristiano es la Santísima Trinidad. Yo les digo, realmente, este es mi favorito parte. eh, y bueno, aquí tenemos una imagen que es muy sencilla, que se llama la Trinidad, el escudo de la Trinidad. Es bien sencillo, pero nos ayuda a entender algo, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Dios es tres personas en un ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta unidad y acuerdo. Dios es autosuficiente en amor. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente, la gente a veces tiene un malentendido que Dios creó la humanidad porque Él se sintió solo. Dios no se sienta solo. Dios tiene una perfecta relación entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Y esto a veces también es difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Que tres personas en un ser. Um, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia realmente, pero es claro en la forma en que Dios se refiere. En varias veces en la Biblia Dios se describe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad puede ser que no aparece en la Biblia, pero no es que, pero es parte de su naturaleza. ¿Y cómo es eso? Bueno, Dios es sobrenatural. Él no tiene que seguir las reglas de nuestro universo. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Qué significa esas tres palabras? Omnipresente, Él está en todo lugar, en todo momento.
Es interesante porque Satanás no tiene esa habilidad. Nosotros a veces pensamos que Satanás siempre está viéndonos. Él no puede ver lo que está en nuestra mente. Nos sentimos a veces como le damos más lugar a él que lo que él realmente tiene, pero no es el caso. El único que tiene la habilidad de estar en todo lugar, en todo momento, es Dios mismo, omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Él tiene toda capacidad, él puede cambiar cada elemento en el mundo en un momento. Y omnisciente, que él sabe todo. Como dije antes, él sabe nuestras intenciones, nuestro corazón, él sabe todo, exacto. Como dice la Biblia también, y me encanta la poesía de eso, que él sabe todos los pelos en nuestro cabello, en nuestra cabeza. Él sabe cuántos pedazos de arena hay en la playa. ¿Tú sabes cuántos hay? ¿Me puedes dar una idea ahí? 100 billones. ¿Ustedes saben cuántas estrellas hay en el universo? Ahí tú estás. Más o menos 4 cuatrillones. Está calculando, está viendo los cielos ahorita. Bueno, y esa es la cosa, ¿verdad? Eso bueno, no es infinito, pero hay un número, pero Dios lo sabe, yo no lo sé. El punto es eso, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, hay algo tan interesante que oí de un predicador una vez. Él dijo, Dios sabe si va a llover mañana en Marte. Y yo no sé qué va a pasar allá en Marte. Él sabe cosas que él cree. Sí, exacto, exacto. Es tan importante que entendemos eso, que él tiene la habilidad más grande, más que nosotros. Y por eso a veces este aspecto de la Trinidad se parece un poco como muy, casi como extraterrestre. ¿Cómo es que Dios puede ser tres personas? El ejemplo que mucha gente usa es, por ejemplo, de un huevo, ¿verdad? Un huevo tiene tres partes, tiene la concha, la yema y el blanco. Cuando uno dice, deme un huevo, ¿de qué se refieren? Ellos no solamente están diciendo, pásame la yema. No están diciendo solo pásame la concha, ¿verdad? Están diciendo, pásame el huevo, todo entero. La clara, disculpa. La blanca, pues le llamamos en inglés egg whites, pero disculpa, todo lo traduzco, lo están oyendo la segunda parte, el Google Translate de la mente. Pero sí, entiendan, ¿verdad? Que Dios, aunque es tres personas, es un ser, están en perfecto de acuerdo. Esto nunca lo vamos a entender 100% y no tienen que entenderlo 100%. Pero para mí es tan cool porque me dice que Dios realmente no es como nosotros. Cuando la Biblia dice, tus pensamientos, cuando Dios dice a nosotros, tus pensamientos no son mis pensamientos, tu forma de ser no son mi forma de ser, es 100% real. La Biblia también dice que Dios mantiene el universo en la palma de sus manos. Es decir, que Él no está adentro del universo, Él está afuera, Él tiene habilidad de estar en todo momento, en todo lugar. Bueno, no me voy a hacer tanto en eso porque me va a explotar el cerebro ahí de pensarlo mucho, pero debe causar adoración en nosotros, que nuestro Dios realmente es grande. Cuando cantamos esa canción en la iglesia, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nada es igual, nada le hace frente. Entiende que realmente creemos eso y entendemos que Dios realmente es más grande que todo, hasta nuestras faltas, los problemas, los problemitas que tenemos en la vida. Dios es más grande que todo eso. Él nos puede ayudar. Y solo voy a hacer unos versos para entender que la Biblia lo afirma hasta en el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia aparece la Trinidad. Y vamos a verlo. Primero, Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, se refiriendo al Padre. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Está hablando del Espíritu Santo. Y después en Génesis 3, cuando Satanás, finalmente el serpiente, es castigado por Dios, Dios le dice a Satanás, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente de la mujer te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Está refiriendo a Jesús, que él después, siendo la semilla de María, iba a dar un último golpe a la muerte, en la muerte y resurrección en la cruz. Y también esta me fascina, Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen.
para que sea como nosotros. Imagínate que Dios se está refiriendo no en mi imagen, como yo. Está diciendo hagamos, nuestra, nosotros. Dios es bien claro, la Trinidad aparece en toda parte de la Biblia. Quizás la palabra no se usa, pero qué bonito que hasta del inicio vemos esa unidad, que Jesús realmente estaba ahí hasta el inicio de la creación. Y últimamente en esta sección, ¿qué define el cristiano? Es la fe. Porque mira, voy a ser honesto con ustedes, no importa cuánto entendemos que Dios es real intelectualmente, Dios siempre nos pide hacer algo más allá de lo que nuestros ojos ven. Necesitamos fe. La fe es el regalo de gracia. Dios mismo pone la habilidad de creer en nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Bien sencillo. Este camino siempre va a requerir fe. Va a haber tiempos donde queremos respuestas, pero no, a veces Dios dice, no, yo no le voy a decir, yo quiero que tú lo hagas porque quiero probar tu fe. Realmente crees en mí. A veces va a ser así. No sé de ustedes, pero yo soy el tipo que me gusta tener todo listo antemano y quiero anticipar todo lo que va a pasar, pero uno no puede vivir así, uno no puede planear por todo evento, ¿verdad? Uno tiene que aceptar que hay cosas que va a tener que hacer en fe, hacer una decisión y decir, Dios, yo voy a ser fiel aquí, yo no sé qué va a pasar, yo voy a invertir mi dinero en algo, en un proyecto, yo voy a meterme en una relación, yo voy a brincar en algo en fe, porque no puedo tener respuesta a todo. Yo tengo que confiar en Dios que, que, que es imposible vivir sin fe. Dice así la palabra, según 1 Corintios 2:14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Me encanta esta frase, el hombre animal. Está diciendo que antes que conocemos a Cristo, nosotros somos bestias, no tenemos la habilidad de conocer. Nosotros vivimos por comer, ¿sabes? Como los animales, ¿de qué piensa tu mascota o tu animal? ¿De qué piensan? De comer, de reproducir. Tiene que su mente es bien en esas cosas. Y nosotros antes de conocer a Cristo fuimos realmente bestias. Fuimos personas que movieron de cosa a cosa y no éramos hombres hasta que Dios nos dio fe. Nosotros pudimos entender las cosas espiritualmente. Pues entendemos eso, que siempre va a requerir a Dios fe de nosotros, la habilidad de ver cosas espirituales que el mundo no va a ver, que se parece locura a ellos. Y aquí lo dice bien claro, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el se acerca a Dios, crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Es bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, con eso estamos bien. ¿Estamos bien en ese momento ahorita? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? De nuevo, tuvimos estos temas. Bien, Perfecto, perfecto, sí. Estas son todas cosas que definen al cristiano. Recuerda, si tú no crees una de estas cosas, ya no eres cristiano. Disculpa, pero es cierto. Si tú no crees que Jesús es en naturaleza Dios mismo, que Él es igual con Él, no eres cristiano. Si tú no crees que la salvación es por la gracia, que tú no tienes que merecer, no eres cristiano. Si tú no crees que la salvación solamente se encuentra en Jesús, no eres cristiano. Si tú no crees que Jesús resucitó, no eres cristiano. Si tú no predicas el evangelio, si tú no sigues el llamamiento de seguir el evangelio, de predicar y compartir el evangelio en su vida, no eres cristiano. Si no crees que Dios es el único Dios entre todos los dioses del mundo y que Dios no parece como tú y yo, que Él tiene su propia forma, su propia semejanza, pues no somos cristianos. Si nosotros no creemos que Dios está tan perfecto y tan afuera de nuestra mente que nosotros no vamos a tener todo entendimiento de todo lo que Él es hasta que nos vemos cara a cara, no somos cristianos. Y últimamente, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos estar en relación con Él. Todas estas cosas son necesarias. Y yo les digo, 99% de las falsas doctrinas que la gente que se enfrenta a uno en la vida son alrededor de estas 8 cosas. Los mormones no creen que Cristo es Dios. Ellos creen que Él es un hermano de Satanás. Él es un hijo de Dios y nosotros podemos ser hijos también. Ellos están
batallando contra la semejanza de Dios y la deidad de Cristo, ¿verdad? Los católicos creen que, por lo que escriben ellos, que es la salvación es por las obras, por rezar, por todas estas cosas. Eso no es lo que dice la Biblia y lo leímos claramente, ¿verdad? Es tan importante que tratemos de agarrarnos de estas ocho cosas. Estas son las esenciales de la fe. Si no seguimos, si fallamos en una de estas, estamos en bastante peligro. Yo les digo eso honestamente. Pero bueno, espero que no lo tomen de forma mala. Está bueno. ¿Quién quiere entrar? También Marcela. Perfecto, perfecto. Hermanita Marcela, no sé si nos va a ver o si lo permito aquí. Hermana Marcela, ¿nos oyes? ¿Nos ves? Bueno, tranquilo. Vamos a seguir adelante un poquito. Ok, no se preocupa por toda la información que aparece aquí. No todo esto son cosas que van a tener que estudiar ahorita. Hermanita Marcela, ¿me ves? Creo que entró y se fue. Pero bueno, tranquilo, ahí me avisa. Sí. No, está bien. Lo bueno es que estamos grabando todo, pues. Lo que hace falta una parte se puede ver. Ok. Um, Sencillo. ¿Cómo leo la Biblia? ¿Verdad? Como dije antes, a veces abrimos la Biblia y no sabemos cómo, si lo estoy entendiendo bien o cómo hacemos. Yo voy a ser honesto que por muchos años yo solo hice el verso diario, un verso al día. Es bonito eso, ¿verdad? Tener la aplicación que te sale en el teléfono, donde sea el verso de la Biblia. Es bonito eso, pero te digo honesto, como tú dices, es fácil, sí. La cosa es eso, que esas son migajas de la palabra de Dios. La Biblia dice que su palabra es pan diario que lo necesitamos. Yo no sé quién come solo una mordidita y dice, ay, estoy bien. Realmente hasta que empecé leyendo la Biblia con más intención y escudriñándola un poco más, es cuando me alimenté mucho más en mi fe. Me sentí como vacío leyendo el verso diario, como yo entiendo lo que está diciendo, pero parece más como unas platitudes, ¿verdad? Cositas que se dicen, casi como uno abre una fortuna en un restaurante chino y te viene un dicho ahí. La palabra de Dios no es eso, ¿verdad? Tiene bastante carne, tiene bastante que estudiar y bastante bonito que se puede sacar de eso. Am, y bueno, con eso solo que decir, lo primero dice que el internet es inestable. Bueno, ahí estamos en problema. Bueno, bueno, de nuevo, como estoy grabando, solo voy a checar una vez más. Se pausó un momentito nada más, Oh, pero hermanito, de ok. ahí está bien. Perfecto. Gracias, hermano. Ok, vamos a seguir rapidito aquí. ¿Cómo leo la Biblia? La primera cosa a entender de la Biblia es, hay varios autores, pero un espíritu, ¿verdad? Si ven aquí, hay una lista de personas y de libros, ¿verdad? Moisés escribió los primeros cinco libros, Josué escribió Josué, Samuel, Natán y Gad escribieron Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, tatara, tatara, tatara. Job fue escrito por Moisés y es el libro más viejo de la Biblia, el primero que se escribió. Voy a seguir un poquito más. Obvio, todos estos profetas escribieron sus propios libros. Si se olvidan quién lo escribió, estoy preocupado por ti porque el nombre está ahí. Um, de nuevo, muchos más profetas escribieron los libros, el nombre de ellos. Después, si te dan cuenta, hay un silencio de Dios por más que 500 años. Dios no habla. Todos estos libros, si ven los números a los lados, es antes de Cristo. Está diciendo que los primeros libros, 1400 años, 1300, etcétera, etcétera. Silencio. Y después, sí, exacto, que no había ningún profeta, Dios no habló y hasta el Nuevo Testamento lo confirma también que la voz de Dios no se oía. No había un profeta de Dios por más que 500 años. Dios estaba silente en ese periodo. Um, Exacto. Bueno, él estaba presente, obvio, estaba haciendo un plan porque Jesucristo pareció, pero exacto, exacto. Pero vemos ahí que después de ese momento, ahí viene mucho más. De nuevo, los libros nombrados por las personas que los hizo. Pablo es responsable por escribir casi 60% del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, posiblemente él también, y Apocalipsis escrito por Juan. El punto es esto, varios autores, un espíritu. Humanamente hablando, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diversas precedencias a través de un periodo de 1500 años.
A pesar de haber sido escrito por diferentes autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma, tampoco contiene error alguno. Todos los autores presentan diferentes perspectivas, pero todos ellos proclaman el mismo, único y verdadero Dios. ¿Verdad? 40 autores, una visión en todo lo que se dice. Y la segunda parte de entender es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así entendemos la Biblia cuando lo leemos. Y si ven el icono que uso, estoy usando una moneda, ¿verdad? Hay un dicho en inglés, two sides of the coin, hay dos lados de la moneda, exacto. Pues tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos que a un lado el pecado entra al mundo y nos separa de Dios en el jardín. Y vemos después en el Nuevo Testamento, Dios entra al mundo y nos libra del pecado. ¿Ven la diferencia? Pecado entra al mundo, Dios entra al mundo. El pecado nos separó de Dios, Dios nos libró del pecado. Y después vemos también otro ejemplo tan lindo en la Biblia, con Abraham. Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo en el Antiguo Testamento. Él promete a proveer un cordero y después con Jesús Él lo hace. El Padre manda a su hijo como el cordero del mundo. Qué interesante, ¿verdad? Que uno ve en tan grande diferencia de tiempo, todo está conectado. Lo que Dios promete en el Antiguo Testamento lo cumpla en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con la ley es imposible de seguir la perfección, pero con esa imposibilidad vino una promesa. Dice también en Jeremías, en el Antiguo Testamento, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pues, ¿qué es ese nuevo pacto? ¿Verdad? El Nuevo Testamento no es el reemplazo del Antiguo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento por medio de Jesús. Por ejemplo, solo en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, vemos 19 profecías cumplidas sobre Jesús muchos años después. Y bueno, le voy a hacer la tarea ahorita para ver si están siguiendo. Yo dije muchos años después en el libro de Isaías, cuando se escribió el libro de Isaías. La información está ahí. 700 años antes de Cristo. Exacto. Bueno, ganó Isaac por un segundo, pero no sé si había un delay ahí. Yo creo que se lo doy a Celia, pues. Um, Pero bueno, perfecto, ¿no? Y ahí vemos eso, ¿verdad? Entiendo que es importante, pero es bueno porque ahí ya tenemos contexto de cuándo se escribió algo. Esa información es bien importante. Um, Vemos ahí, por ejemplo, ¿verdad? Vemos que ahí dice que vemos ahí que Jesús nacería de una virgen y está confirmado. Que él tendría una niñez humilde. Ahí está, vivirá en el área de Galilea. Todas estas cosas, ya sabemos que esto se cumple más que 750 años después. Es decir, que esto no es una profecía que lo dijeron y después en una semana pasó. Es una profecía. Si tú dices, Isaac me va a dar $5 mañana, y uno dice, bueno, ¿qué pasa? No, Isaac me va a dar $5 en 1000 años. No dice, ¿y cómo lo va a hacer? Yo ni sé cómo. Bueno, hay gente que son así realmente. Hay gente que son así que le prestas y les toma 500 años para regresarlo. Pero bueno, el punto es eso, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y vemos eso, ¿verdad? Que saber cuántos años hay diferencia entre cuando dijo algo y cuando pasó, eso debe ser hasta más impresionante con cuánto detalle describe a Jesús y igualito así pasa 700 años después. La tercera cosa a entender cuando leemos la Biblia es considerar los tipos de libros. Imagino que no te pones a leer un libro histórico de la Guerra Mundial II esperando algo sobre dragones y sirenas. Tú no oyes una canción de los Tigres del Norte esperando música techno. Eh, no lleves a tus hijos menores a una película de suspenso donde un detectivo está en búsqueda de un asesino sádico, ¿verdad? Uno dice, por eso tengo al niño ahí, lo llevaron al teatro.
ah, ¿a qué me llevaste? ¿Verdad? Entienda. Exacto. Ahí dice, ¿verdad? Y entendemos esto, ¿verdad? No todos los libros están escritos con el mismo propósito, ni para la misma audiencia. Por cada libro de la Biblia es importante saber para quién está escrito y cuál es el propósito de ese libro, ¿verdad? Como digo en esos ejemplos antes, tú no vienes entrando a una cosa esperando otra. De la misma forma, tenemos que entender los géneros de la Biblia. Vemos aquí varias. Vemos la ley, el Pentateuco en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia. Vemos los libros de historia, los libros de poesía, los profetas mayores, los profetas menores. Y en el Nuevo Testamento vemos los evangelios, la historia de la iglesia, las cartas de Pablo, las cartas de Pablo, las cartas de Pablo, escribió bastantes cartas. Y las cartas que son de los otros, de los otros discípulos, incluyendo la última carta de profecía que es de libro de Apocalipsis. No les voy a explicar todo, ya lo expliqué ahorita más o menos. Como digo, todos esos detalles están aquí también. Oh, pero sí está bien. ¿Te asustó? Bueno, ahora está bien. Sí, sí, sí. Ok, bueno, vamos a seguir un poquito más, pues. Como digo, entendemos y cada uno ahí tienen, si ven esa página, tienen las fotos ahí también, pues. Si quieren, con este libro, si quieren como ponerlo en una pared o no sé, para decorar la casa. Sí, 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 para que lo tengan en mente, ahí tienes un recurso. Hay varias páginas aquí que son como, lo pueden poner en la casa o tenerlo ahí por referencia. Como digo, sí, todo eso los versos, no los versos, ¿cómo se llama? Los libros de la Biblia, todo eso es para ustedes. Ok, siguiente, un poquito más adelante. D, la cuarta cosa a entender cuando tratamos de leer la Biblia, cómo lo leemos, es tenemos que entender la cronología, ¿ok? Cuando yo vi la panorama de la Biblia entera por primera vez, entendí que no es una serie de historias dispares, es una narrativa unida que muestra el plan y el amor de Dios para tú y yo. Imagínate, ¿cuántos de ustedes sabían de eso lo que te dije de Génesis 1? Que la Trinidad aparece ahí, que Jesús aparece en Génesis 3. El plan estaba ahí, el punto entero, ¿verdad? Nosotros a veces oímos la historia de Abraham y Isaac, que lo llevó a la montaña para sacrificarlo y el ángel lo para, ¿verdad? Él iba a sacrificar a su hijo y Dios lo paró y dijo que yo voy a proveer un cordero. ¿Y qué hizo Dios? Él dio su hijo, el cordero de Dios. Imagínate que cuando uno entienda todo eso, uno empieza a leer el Antiguo Testamento diferente. Tú dices, no son diferentes historias, no es que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Los cuentos que decimos como niños, no todo tiene una narrativa, es una historia y la historia es cuánto Dios te ama, cuánto Dios quiere restaurar la humanidad. Y otra cosa a entender, ¿verdad? Por ejemplo, van a tener ustedes para llevar también es un recorrido del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pueden ver cuándo pasan las cosas. Es interesante porque tú ves que hay casos en la Biblia donde varias cosas están pasando a la misma vez. Por ejemplo, Oseas y David están en el mismo tiempo. El libro de Cantares se está escribiendo cuando Salomón es rey. Vemos que varios profetas son contemporáneos, ellos literalmente se conocen unos a otros. A veces uno ve cada libro como algo separado, pero no, están conectados, están pasando en el mismo tiempo. Y eso es importante, ¿verdad? Entender la cronología, qué estaba pasando en esa época, qué era el plan de Dios, qué promesas se cumplieron en el Nuevo Testamento cuando leemos el Antiguo. Y ahora cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús del Antiguo Testamento? ¿Cómo puedo aprender del ejemplo de la primera iglesia? ¿Qué desea Dios de nosotros en esta época moderna? Cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿cómo podemos entender qué Dios quiere decir a nosotros? Porque Él refiere a la iglesia moderna, a nosotros. Um, la cuarta cosa a entender, el canón. Okay, esta es una palabra que casi no se usa tanto, pero es importante. Los escritores de la escritura fueron canónicos al momento en que fueron hechos. Lo que vemos aquí es se llama en inglés the Dead Sea Scrolls, que sería no sé cómo decirlo en español, pero el punto es que, sí, las montañas, bueno, aquí en las montañas de Qumran, se llaman, son unas cuevas, se encuentra unas escrituras del Nuevo Testamento. Son
las más viejas que tenemos. Si te recuerdas Joshua y Caleb, que Josh mencionó en la reunión ayer encontraron las Biblias preservadas. Aquí lo encontraron adentro de estos jarros guardados. Imagínate cuánto trabajo tienen que pasar los históricos para escoger los pedacitos de la Biblia. Nosotros menospreciamos que la Biblia nos llegue a nuestro teléfono, cuando imagínate que esta Biblia sobrevivieron a una cueva por 2000 años para llegar a nosotros. Y nosotros ni queremos abrir la Biblia. No, no sé. Pasaron por el tiempo y el espacio para llegar. Exactly, exactly. Y bueno, ¿qué es importante entender aquí? La segunda parte dice que la escritura fue escritura al momento en que la pluma tocó el pergamino. Esto es muy importante porque el cristianismo no empieza por definir a Dios o a Jesucristo o a la salvación. La base del cristianismo se encuentra en la autoridad de las escrituras. ¿Y cómo entendemos esto? Bien sencillo. El Nuevo Testamento, ¿por qué tenemos los libros en la Biblia en la que tenemos? ¿Quién escogió esos libros? Porque hay mucha gente que mal entiendan eso y ponen a decir, están escritos por hombres, ellos solo seleccionan las palabras que ellos quieren. No es así. El Nuevo Testamento cita o alude a todos los libros del Antiguo Testamento, excepto dos. Jesús efectivamente respaldó el canon hebreo en Mateo, cuando él citó una de las primeras narrativas y una de las últimas en las escrituras de sus días. Los judíos eran meticulosos en preservar la escritura del Antiguo Testamento y ellos tuvieron pocas controversias sobre qué partes pertenecían a y cuáles no. Es decir, el Antiguo Testamento es sólido, no, nadie está en debate de lo que se incluye esa. El Nuevo Testamento, en respecto al Nuevo Testamento, todos los libros son escritos por discípulos que personalmente conocieron a Jesús en la tierra. La única excepción es Pablo, quien fue afirmado por esos mismos discípulos. Entiende que no es de la nada que escogen. No pueden decir a alguien, yo tengo el Evangelio de Carlos Farid o lo que sea. Entienden que no pueden hacer eso porque no estaban en comunión directa con Jesús. Hay reglas bien particulares por los libros que están en la Biblia. No piensan que alguien solo los escogió. Si alguien dice algo así, están hablando, no conocen de lo que hablan. Y yendo para arriba un poquito más a la imagen, porque papa ahí. Um, los escritores apócrifos de la Iglesia Católica Romana no cumplieron con la norma, quedando fuera de la definición de escritura y nunca fueron aceptados por los judíos. Es decir, que ni los judíos afirman los libros que ellos escogen, porque ellos mismos añadieron muchos libros, porque esos libros afirman doctrinas católicas. Ellos afirman, por ejemplo, no voy a dar detalles tanto, pero el segundo de Macabeo es un libro que solo se incluye porque ellos ahí afirman el purgatorio y purgatorio, sorry, el purgatorio y dar dinero para perdonar los pecados de los muertos. Entienda que hay una razón por qué ellos afirman ese libro, porque eso va con los principios que ellos creen, no porque es conectado a la Biblia. Ningún judío afirma ese libro, ningún cristiano debe afirmar ese libro, pero ellos lo afirman porque se ponen en concuerdo con lo que ellos quieren hacer. Y ok, otra pregunta, la quinta cosa a considerar con cómo leer la Biblia. ¿Cuál versión debo leer? La respuesta es cualquiera que usa lenguaje que tú te conectas con más. El clásico es Reina Valera 1960, pero si deseas un lenguaje más moderno, en español sugiero Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, La Biblia de las Américas, Reina Valera 1945, y en inglés yo sugiero New Living Translation, New International Version, English Standard Version, and New King James Version. Um, lo digo esto porque a veces uno quiere regalar una Biblia a alguien o que le regalamos Biblia. Realmente, disculpa que no llegaron a tiempo, pero yo tenía Biblias para todos que querían Biblia, porque no sé si todos tienen Biblia en casa, o a veces está muy viejita la otra. Quería regalar las Biblias a todos. Y sí, es bueno, todas estas personas son buenas, a veces nos agarramos mucho de las versiones antiguas, más yo sé para nosotros que somos más jóvenes. Sí, sí, que a veces el lenguaje, especialmente en inglés, el lenguaje es bien difícil de entender. El lenguaje cambia tan rápido
que uno no conecta con no sé si te ha pasado, ¿verdad? Que tratas de leer, no sé, Reina Valera o una de esas y tú dices, yo no entiendo medio de estas palabras o debéis hacer vosotros, yo no sé. Yo sé que en parte en España eso es común, yo creo, pero entiende que uno debe leer la versión de la Biblia el que más uno puede conectar con el lenguaje. Todas las versiones en la aplicación de la Biblia, Bible Gateway y Bible Hub son buenas, pero tenga cuidado de no buscar por accidente en las versiones de Jehovah's Witnesses, JW, o Testigos de Jehová, o la Biblia católica, que incluye libros como, si tú ves el libro de sabiduría en la Biblia, corre, no estás en lo correcto. Un libro de Judith, Macabeo, no estás en la Biblia correcta, disculpa. Es importante verlo porque a veces ellos tienen como 8 libros extra y uno tiene una Biblia. Sí, sí, sí. La Biblia de nosotros tiene 63 libros, de ellos tiene 72. Sí, pues uno a veces va a ver diferentes libros y dice, ¿dónde vienen estos? ¿Verdad, verdad? Y es importante porque a veces uno, por inocente, uno lee la Biblia, "Ah, qué bonito que me regalaron una Biblia." O uno le regala la Biblia a alguien y parece que no, es un poquito raro, ten cuidado a veces. Oh, eso pasa bastante también. El testigo de Jehová, cuando yo busco un verso en la Biblia, la primera que sale es The Church of Jesus Christ, la iglesia de Jesucristo. Y tú dices, ah, qué bueno, la iglesia de Jesucristo. No, esos son los testigos de Jehová. Ten cuidado. A veces uno tiene que ser sabio y saber qué es la fuente, de dónde viene la Biblia, porque ellos cambian bastante para tener otras creencias. ¿Verdad? Es difícil navegar el mundo. Por eso te digo, es bueno tener una Biblia físico, porque ahí nadie te lo puede cambiar. Ok, y ya entrando al último punto, y esto solo va a ser para un sobrepaso de lo que se va a hablar en las otras 7 semanas, que es las 7 realidades de mi experiencia con Dios. Yo quería tocar en todo esto porque quiero que entendamos un buen lenguaje, que todos empecemos del mismo punto. Pero esto va a ser realmente lo que el curso es, las 7 realidades de mi experiencia con Dios. ¿Y qué son? Vamos a ver las imágenes aquí, vemos Dios, la obra de Dios, relación, invitación, 3, 4, Dios habla, 5, crisis de fe, 6, ajustes y 7, obediencia y experiencia. Y esto va a ser la base por todo de lo que vamos a hablar estas semanas en este curso. ¿Y qué significan esas? Estas son las 7 realidades de mi experiencia con Dios. Vamos a pasar por cada uno, quizás para que tomemos turnos leyéndolos. Pues, hermano, no sé si te gustaría leer la primera. Ok, Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Perfecto, gracias, gracias. Ahora, número 2. Oh, está en la siguiente. Y está en la pantalla, ¿no? Please. Perfecto. Perfecto. Dios habla por su espíritu a través de la Biblia, la oración, para revelar su persona, sus propósitos y sus caminos. ¿Vale? La ¿Vos sí? invitación se una a crisis de creencia. Ok. Ya, número 6. Que tiene que hacer ajustes, ajustes, Ujú. gracias en su vida para unirles a Dios en los que Él está haciendo. Perfecto. Sí, Usted sí. llega a conocer a Dios por experiencia. Cuando le obedece y Él realiza su obra a través de usted. Perfecto. Ya no hay más para ustedes. Le voy a dar puntos a ellos. Nada. Este es crédito extra para ellos. Pero sí, esencialmente, estas son las bases en que vamos a hablar. Solo quería darles una vista arriba, pero esto es tan poderoso. Esencialmente, estas van a ser las palabras claves, ¿verdad? Dios siempre está obrando. Él quiere una relación con nosotros. Nos invita a seguirlo a Él. Y cuando recibimos esa invitación, Él empieza a hablar con nosotros. Pero cuando Dios nos habla, eso crea un crisis de fe. A veces Dios nos va a pedir hacer cosas que no queremos hacer. Y cuando hacemos eso, tenemos una crisis. ¿Vamos a seguir a Dios o
vamos a hacer nuestra propia cosa. Y cuando finalmente seguimos la voluntad de Dios, vamos a hacer ajustes en nuestras vidas. Y al hacer esos ajustes, vamos a empezar caminando en una relación de experiencia activa con Dios. ¿Entiendes? Tú ves ahí en la imagen de antes, ves que Dios siempre, para mí, vamos solo un segundito a hablar de eso, que el primer punto, la obra de Dios. Dios siempre está trabajando, Dios siempre está obrando alrededor de nosotros, sin o con nosotros, ¿verdad? Es como un tren. Dios está corriendo y que nosotros nos metemos o no, Él va a seguir. Y como mencioné el otro día, como mencioné antes, que yo por no ser obediente, por tener vergüenza, perdí en bendecir a alguien más. No seguí la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios seguía sin mí. Pues nosotros tenemos que hacer una decisión con Dios. ¿Vamos a seguirlo a Él o vamos a permitir que su voluntad pasa? No sé de ustedes, pero yo quiero hacer una declaración hoy que voy a tratar de seguir a la voluntad de Dios. Él siempre está trabajando alrededor de ti y Él siempre ha estado trabajando alrededor de ti. Antes que tú conociste a Cristo, Él estaba obrando en tu vida para traerte a este punto. Cuando ni te importaba las cosas de Dios, Él estaba ahí cuidándote. Él estaba cuidando tu vida, cuidando tu corazón. Es importante recordar eso y eso es el inicio de todo lo que vamos a ver en este estudio. Pues eso es lo que nos vamos a enfocar en los otros días. Con eso termina esta sección y estamos bien. Tarea. No, no es mucho, no es tarea realmente. No, tranquilo. ¿Vale? Es, 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 es bien sencillo y como digo, ustedes tienen 2 semanas. Primer parte de la tarea es bien sencillo. Cuando tienen 10 minutos en el baño ahí o esperándole a alguien, solo, no sé, téngalo por ahí el librito ahí. Lee, repasa un poquito de lo que leímos hoy. Porque yo lo hablé en detalles menores, pero aquí hay mucho más detalles sobre cada punto de lo que hablamos. Um, el segundo vemos en la página, casi la última. Esta era. Página 8. En la página 8 vemos aquí 3 preguntas, bien sencillas. No tienen que escribirlo literalmente aquí, lo pueden escribir ahí o si uno quiere más espacio. Esto es bien básico. Solamente dice así, preguntas 1, 2 y 3. 1. ¿En qué áreas de los esenciales de la fe cristiana aprendiste algo nuevo? A manos aquí, ¿quién se siente como aprendieron algo nuevo hoy? Bueno, espero. Oh, Isaac, todavía todo. No, yo sé. Y bueno, segundo, y sencillamente solo quiero que ustedes traten de explicar eso un poquito. Me encantaría de oír de ustedes en eso. Segundo, es solo una prueba pequeña. Dime más del contexto de estos libros de la Biblia. Toda la información se puede encontrar aquí. Pues de nuevo, entrenándonos a leer la Biblia con un poquito más pensamiento, ¿verdad? Como digo, cuando abrimos el libro de Salmos, ¿en qué testamento está? Vamos a ver esa entre nosotros. ¿En qué testamento está el libro de Salmos? En el ¿El Nuevo antiguo, Testamento o el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. antiguo. Perfecto. ¿Qué tipo de libro es? Poesía. Exacto. Ok, ¿quién es el autor? Ya, entre unos, hay varios también. ¿Y cuándo se escribió? Bueno, ahí estaba la información. Lo mismo que todo el tiempo de David. Exacto. Ok, y las otras ahí los dejo hacer. Pero es bueno porque eso es lo que debemos hacer cuando vimos un libro, entender más o menos qué estaba pasando en el texto. Porque si no, como digo, va a ser como migajas. Vamos a leer algo, no saber de dónde viene o para quién es. ¿Entiendes? Y últimamente, número 3, muchas personas tienen un mal entendimiento de quién Dios es porque no realmente lo buscan directamente. ¿Qué son las barreras más grandes a la fe? ¿Cómo motivamos a un ser querido a darle otra oportunidad a Dios cuando ha sido dañado por la iglesia o nunca ha sentido la fe? Y esto es importante, ¿verdad? Tratemos de tener estas conversaciones con nuestros amigos. Eh, si alguien te pregunta, hey, ¿qué hiciste el domingo? ¿Cómo te fue la semana? Decir, yo estuve en un estudio bíblico, aprendí bastante. Y te preguntan, hey, ¿de qué aprendieron? Bueno, mencionarles algo de lo que aprendieron, que sea
una puerta abierta a conversar con alguien sobre la palabra de Dios. Y también ser honesto con ellos, preguntarles, no sé, eh, en qué forma te ha hecho mal la iglesia, en qué forma sientes como... Porque hay gente que dice, yo no regreso a la iglesia porque yo vi tantas cosas aquí, el pastor estaba robando dinero, estaban gente en problemas, ahí me maltrataron. Y es cierto, eso pasa mucho. Pero nosotros tenemos que, con lo que vimos nosotros aquí, nos dimos cuenta que Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Que al parar ahí perdemos esta intimidad que podemos tener, este conocimiento que podemos tener con el Señor. Bueno, y con todo eso, vamos a cerrar. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Comentarios? ¿A comer? ¿O comentar? Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a orar para cerrar. ¿Le están haciendo la tarea? Está bueno. Voy a ir a pelear el mío. Oh, sí, 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 buena idea. Ok, bueno, vamos a orar. No, you don't have to do it. You're fine. You're too little. I mean, you could do it if you did. Ok, bueno, vamos a orar para eso. Yeah. Yeah, you can do it. Yeah. Está bueno. Yeah. Edu, estás diciendo lo que todos estamos pensando. Sí, es que trajo unos sándwiches. Ok, bueno, atención, clase. A, a orar, a comer, a orar. Um, Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque nos diste una oportunidad, Señor, a meternos más en tu palabra. Padre, pedimos que tu Espíritu nos inspira a buscarte más, que nunca nos cansemos de buscar más de ti. Sabemos que este estudio solamente es la superficie del océano que podemos conocerte, Dios. Padre, sabemos que esto solo es una parte, una migaja, Señor, de la grandeza de que tú eres, Señor, de lo más que podemos conocer de ti. Padre, que tu Espíritu nos dé un deseo en nuestra vida por el conocimiento, por entender, por buscarte más, Señor, porque tú eres más grande que podemos imaginar. Dios, te pedimos que por medio de este estudio, Señor, nos comprometemos, Señor, a hacerlo, Señor, con intención y con intención, Señor. Sabemos que la vida nos va a llevar de un lado, a la izquierda, a la derecha, pero Padre, lo más importante, Señor, es conocerte a ti, Señor. Señor Jesús, te amamos, te queremos y por eso te queremos entregar este tiempo. Lo dedicamos a ti, Señor. Padre, porque tú diste todo por nosotros, Señor. ¿Qué es darte una hora para aprender de ti, Señor? Padre, es un placer conocer de ti, Señor, y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, yo pido que cada persona que esté aquí, que todos que estén viendo, de bueno, Celia también, yo pido que los que van a añadirse al grupo pronto, porque tenemos muchas más personas que necesitan oír estas maravillosas palabras, porque tu palabra es vida a nosotros, Señor. Yo pido, Padre, que podemos, Señor, alcanzar a las más personas posible, pero más que eso, Señor, que entre tú y yo, Señor, que esto puede ser un pacto entre nosotros, Señor, que no lo hagamos, Señor, por alguien más, ni por nuestro vecino, Señor, pero lo hagamos porque nosotros te queremos conocer a ti, Señor, más. En el nombre de Jesús dedicamos este tiempo. Bendigo a cada uno aquí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos. Yo sé que era bastante para que sepa, la siguiente semana no es tan... No, esta era un... Empezar... Bueno, sí, no, yo te prometo que esta era el steak, la ensalada. No va a ser tan... Es que- Sí, estamos hablando de puro hambre. Muchas gracias, muy amable. Claro, claro. Bueno, gracias. Feliz noche. Bendiciones a todos. No se olviden de mí. Aquí estoy. Sí, hermana Celia, Dios te bendiga. Gracias de verdad por venir. Bye. Bye, Saludos a Mateo. bendiciones. Besos, ¿ok? Ok, gracias. Bye. Besos.